Bienvenidos a la formación virtual de docentes en el uso de Google Classroom. En esta oportunidad aprenderemos sobre la elaboración de documentos educativos con Docs. Soy Claudia de Marroquín, directora de diseño curricular de T-Box, y en esta oportunidad tengo el gran placer de estar con ustedes guiándolos en estos procesos que aprenderemos a continuación. Sean todos bienvenidos y listos, dispuestos para aprender. La agenda que realizaremos en esta jornada es la siguiente. Exploraremos características de un documento educativo, buenas prácticas para elaborar documentos educativos y diseñaremos documentos educativos. Primero, aprenderemos algunas características de un documento educativo. Como ustedes saben, todo documento educativo debe cumplir ciertos requisitos y en esta oportunidad conoceremos unos de ellos. El primer requisito o característica que aprenderemos es poseer interactividad. El documento electrónico permite que el usuario pregunte por contenidos, ingrese contenidos, modifique o agregue contenidos. El documento digital puede, además, reaccionar ante exigencias del lector. Por ejemplo, pueden cambiar aspecto de formato a petición de quien lo consulta. Presentar parte de la información que contiene como respuestas a preguntas o hacer que determinados programas subyacentes corran cuando el usuario manipule lugares en el documento, haga señales en el documento o relate aspectos del documento. Recuerden, cuando nosotros estamos trabajando en ambientes virtuales, nuestro documento, aunque parezca que tenga poco texto, cuando nosotros usamos diferentes formas de interpretar la información, veremos que aunque el documento parezca corto, el contenido puede ser muy rico. Y es por eso que poseer interactividad se vuelve una característica básica de nuestros documentos. Una siguiente característica es incluir multimedia. Los documentos digitales permiten integrar en un solo ambiente información registrada en forma de texto, de imágenes fijas o de imágenes en movimiento. También puede tener sonido. Los documentos digitales permiten que quien los elabore combina distintas formas de presentar información en un solo documento. Puede también combinar texto, combinar imágenes, combinar sonidos, y esta es la riqueza de un documento digital. Pues yo les recomiendo que cuando lo estemos elaborando podemos nosotros mismos hacer infografías. Las infografías son súper recomendadas, ya que en estas nosotros podemos agregar texto, podemos agregar imágenes, formas, aplicar colores llamativos y todo esto para captar la atención de los estudiantes, para enfocar el aprendizaje de los estudiantes en los contenidos que nosotros queremos que ellos se apropien. Además, podemos también incluir videos. Ya veremos más adelante cómo podemos incluir videos interactivos a nuestros trabajos. Además, podemos incluirles sonidos, podemos incluirle una serie de elementos multimedia que enriquecerán el contenido y permitirán que los estudiantes puedan explorarlo con más motivación, ya que la multimedia lo que hace es presentar la misma información que nosotros queríamos dar en un libro, pero ahora de forma más llamativa, de forma más dinámica y de forma más motivacional para los estudiantes. Así que incluir multimedia está recomendadísimo para ustedes. No es que ustedes tengan que hacer los recursos siempre. Recuerden que en el internet podemos encontrar una serie de recursos
Eso sí, es importante curar el contenido y citar las fuentes de ser necesario. Si usamos imágenes gratuitas, está bien, pero si usamos imágenes con derechos de autor u otro recurso multimedia con derecho de autor, es importante tomarlo en cuenta, ya que recuerden que también estamos fomentando la ciudadanía digital y debemos de ser usuarios responsables en el uso de la tecnología. Otro aspecto importante es emplear hipertextos. ¿Qué es esto de los hipertextos? Los documentos tradicionales obligan a lecturas lineales. En un libro se lee desde la primera página hasta la última. En un documento electrónico es posible establecer relaciones entre una palabra o una frase que aparezca en un lugar, párrafo, página o sección. De hecho, en un documento digital es posible establecer relaciones entre palabras, frases, imágenes, textos o sonidos ubicados en un documento e información textual. Recuerden que esto de los hipertextos es cuando nosotros agregamos una fuente bibliográfica, marcamos la palabra y a esa palabra le agregamos una fuente bibliográfica. Esta fuente bibliográfica puede ser un sitio externo a nuestro documento donde nuestros estudiantes puedan ir a consultar información, a enriquecer el texto que les hemos presentado. ¿Qué nos permite esto de los hipertextos? Como les decía, el párrafo que ustedes han digitado puede que sea un párrafo corto, pero en ese párrafo corto nosotros incluyamos, imaginémonos, 2 hipertextos. Y en estos hipertextos nos llevarán a sitios web donde nos presente información completa sobre un término clave de nuestro párrafo o sobre una frase clave de nuestro párrafo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nuestros estudiantes van a dejar de leer nuestro párrafo para ir a enriquecerse con otra información que nosotros hemos proveído en los sitios. Ahora sí, es importante que a la hora de elegir estos sitios leamos detenidamente la información que estos sitios tienen, ya que no podemos darle a nuestros estudiantes información que no sea confiable. Esto significa que a la hora de agregar hipertextos tenemos que planificar bien qué sitio vamos a vincular, conocer las fuentes bibliográficas de este sitio, conocer el autor o saber que es un autor conocido o destacado. Esto significa que es un sitio seguro y confiable. Ahora sí, podemos vincularlo a nuestra información y vamos a enriquecer a nuestro estudiante con toda la información que él necesita. A continuación, exploraremos buenas prácticas para elaborar documentos educativos. Recuerden, elaborar un documento educativo significa mucho trabajo, mucha planificación, pero al hacerlo de esta forma, nuestro documento va a ser enriquecido con toda la información que nuestros estudiantes necesitan. Y la ventaja en esta oportunidad es que este documento pueden ustedes reutilizarlo en otro grado, en otra sección, con otros estudiantes, hasta, ¿por qué no?, en otra asignatura. Así que a trabajar en nuestro documento, a pensarlo, a planificarlo y recordar que todo el contenido, todo el material que nosotros diseñamos puede ser vuelto a usar en una siguiente oportunidad. Entre las buenas prácticas que nosotros les daremos, tenemos las siguientes. La primera es planificar antes de escribir. Y ustedes son expertos en planificación. Yo sé que pasan planificando cada contenido que van a dar, cada clase que van a dar. Y desde el inicio del año están jornalizando, o si es posible antes del año, porque la planificación en la labor docente es clave del éxito. Antes de sentarse a escribir, asegúrese que tiene algo que decir y defina claramente cómo lo quiere decir.
¿Qué significa esto? Que no debemos centrar nuestra escritura en las palabras, sino en las ideas que queremos transmitir. Pensemos, ¿cuál es el objetivo de este documento? Y una vez conozcamos el objetivo, es hora de partir y comenzar a construirlo. Es importantísimo que nosotros hagamos una lluvia de ideas, que nosotros escribamos. Yo soy de las que me gusta escribir en papel, hacer como decimos nosotros mis machotes en papel y luego reflejarlo en un documento. Me funciona mucho. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias estrategias de aprendizaje. Lo importante es planificar. No solo empezar a digitar y digitar en un documento sin sentido. Si no tenemos sentido, si no tenemos una brújula hacia donde nosotros vamos, difícilmente el contenido va a ser significativo para el estudiante. Así que yo sí que les recomiendo planificar antes de escribir. Siéntese, piense, ¿cuál es el objetivo que tengo para este documento? ¿Qué posibilidades puedo lograr con este documento? Y una vez las tenga fijas, una vez conozca sus objetivos, sus posibilidades, es hora de continuar al paso 2, que es escribir oraciones contundentes. ¿Qué es eso de escribir oraciones contundentes? Pues esto nos sirve para brindar una escritura fluida. Para esto debemos usar correctamente los signos de puntuación. Evitemos que los párrafos sean largos y eternos de una sola oración, ya que esto lo que hace es que cuando estamos leyendo, primero nos cansemos a la hora de leer y segundo, nuestro párrafo no tiene sentido. ¿Qué les recomendamos nosotros? Escribamos párrafos cortos, escribamos oraciones puntuales. Una oración no tiene que ser un párrafo. Recordemos que un párrafo es un grupo de oraciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces escribimos, se nos olvidan que existen los signos de puntuación y hacemos aquella oración que parece un párrafo. Para nosotros, a la hora de escribirlo, no sentimos que nos estamos cansando. Pero ¿qué pasa? Recordemos que estamos hablando de documentos que nuestros estudiantes van a leer de forma virtual. E incluso si no lo hicieran de forma virtual, siempre va a cansarles a ellos su vista, siempre va a cansarles a ellos cuando lo están leyendo. Y esto no va a ayudarnos al aprendizaje. Así que, ¿qué les recomendamos? Párrafos con oraciones cortas. Oraciones complejas, pero no largas. Tratemos de transmitir nuestras ideas con la menor cantidad de palabras. Por eso les decimos oraciones contundentes, oraciones con sentido. Otra recomendación muy importante es cuidado con los adjetivos y los adverbios. ¿Por qué escribimos esto? Porque a veces las descripciones son importantes para conseguir una buena narrativa, pero muchas personas abusamos de los adjetivos y los adverbios. Por lo tanto, es fundamental revisar nuestro texto y observar todas las palabras que podamos eliminar. Por ejemplo, a veces escribimos muy, realmente, quizás, asombroso, increíble, verdaderamente, justo. Y a veces no necesitamos emplear esas palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escribir, como les decía anteriormente, de una forma breve, de una forma concisa, de una forma contundente. Usar adjetivos y adverbios en cualquier lugar, en cualquier momento, no siempre es la mejor opción. Tratemos de que nuestras oraciones sean lo más simples posibles. Otra recomendación muy importante es evitar repetir palabras. La amplitud de vocabulario que a veces tenemos, así como el nivel cultural de una persona, se puede anotar en el uso excesivo de palabras. ¿Y cuántas veces nos hemos sentado con alguien que nos está narrando algo y usa tantas palabras que a nosotros se nos olvida la idea principal?
Ojo, no nos vaya a pasar esto en nuestros textos. Busquemos sinónimos o conceptos que pudieran reemplazar lo que se escribe, ya que cuando nosotros estamos usando un palabrerío, que usamos palabras al azar, empezamos a decir palabras, a escribir palabras solo por escribirlas, desenfocamos la atención de nuestros estudiantes. Y al desenfocar la atención de nuestros estudiantes, perdemos nuestros objetivos de aprendizaje. Y no queremos que esto pase. Así que evitemos repetir palabras. Busquemos sinónimos que nosotros podemos usar. Cuando usamos sinónimos, ustedes saben qué son los sinónimos, escribir la misma idea con una palabra diferente. Pero a la hora de nosotros de que nuestro estudiante está leyendo, esto es muy significativo para él, créanme. Así que sí les recomendamos no repetir palabras, evitar repetirlas, usar sinónimos cada vez que podamos. Y para ello es importante leer lo que hemos escrito, verificar lo que hemos escrito. Muchas veces nos emocionamos escribiendo y una vez terminamos de escribir, damos clic en enviar, enviamos. Y esto nos pasa cuando escribimos correos electrónicos. Y recordemos que este documento está hablando de nosotros, de quienes nosotros somos. Vamos a decir, la profesora Claudia, a veces decimos esto, la profesora Claudia sí que escribe como habla. ¿Qué pasa? A veces yo hablo mucho. Entonces cuando escribo, ¿qué me están diciendo? Escribe demasiado. A la misma idea le da muchas vueltas. ¿Pero por qué pasó esto? Primero, porque no planificamos lo que íbamos a escribir, porque nuestras oraciones no fueron contundentes. Posiblemente usamos muchos adjetivos o palabras repetidas. Así que sí es importante estos pasos que hemos visto, estas recomendaciones, ponerlas en práctica. Y como les digo, siempre verificar lo que hemos escrito antes de enviarlo, antes de publicarlo, ya que una vez publicado el documento, el estudiante lo va a leer, lo va a consultar y posiblemente diga, la profesora se equivocó. No les estoy diciendo que no nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos, pero tratemos de hacerlo en la menor cantidad posible. Y esto lo evitaremos por medio de un proceso que se llama verificación. Otras recomendaciones importantes para ustedes. Dice, use títulos y subtítulos para navegar fácilmente por el documento. El uso de títulos es muy útil y muy importante y hace que el contenido sea más accesible para aquellos alumnos que necesitan usar posiblemente un narrador de pantalla. Para alumnos con poca visión o alumnos con dislexia, ya que nos permite crear documentos que están bien estructurados, sean fáciles de navegar, encontrar contenido y ayudar a completar las tareas. Aprenderemos cómo crear nuestro documento con un esquema de documento. En este esquema, nuestros estudiantes podrán navegar por títulos y subtítulos. Como les decía, no solo escribamos por escribir, no solo hagamos esos párrafos largos. Aquí nos está diciendo usemos títulos y usemos subtítulos. Cuando nosotros usamos títulos o subtítulos en nuestros textos, lo que estamos haciendo es permitiendo que nuestro estudiante navegue de forma más fácil en el documento. Como les decía, estamos hablando de documentos virtuales, de documentos que compartiremos en línea. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de que ellos naveguen fácilmente en ese documento. Y esa forma de navegar fácilmente les permitirá a ellos leerlo de una forma más divertida, apropiarse del contenido y tomarle toda la gana que nosotros como docentes le hemos puesto a ese contenido. Otra recomendación muy importante es no abuse de los signos de puntuación ni de las negritas. ¿A qué me refiero? La mayoría de las veces puede omitirse signos de puntuación como el paréntesis o los guiones,
agregando puntos o comas en lugar de ellos. De esta manera, la escritura se ve más limpia. También evite el exceso de negritas y de letras itálicas. Analiza bien lo que necesite resaltar y hágalo únicamente cuando amerite. Recordemos que cuando estamos nosotros en un documento en línea, escribir un texto en negrita significa que esa información es más importante que otra información. ¿Qué significa esto? Que si marcamos bastantes palabras en negrita, estamos diciendo que todas esas palabras son palabras claves en nuestro documento. Y recordemos que no es así. Las palabras claves en un documento, ustedes saben que no pueden ser demasiadas palabras claves. Estas palabras claves deben ir asociadas a los objetivos de aprendizaje que ustedes se han planteado en la recomendación que dijimos de planificación. Así que ojo, usemos negritas para términos clave en nuestro documento y no las usemos simplemente porque se ve bonito. Ojo con esto. No busquemos que el documento se vea bonito, porque no vamos a buscar belleza, vamos a buscar aprendizaje. Si usamos negrita es porque el texto es un texto clave en el documento y no solo para que el documento se nos vea bonito. Use el corrector de ortografía. Aunque en la herramienta que aprenderemos en docs o documentos es bastante funcional. Tome en cuenta que no arregla todos los errores que nosotros tenemos, en especial si se tratan de acentos diacríticos. Si no sabemos cómo se usa una palabra, simplemente no la usemos o investiguemos la forma correcta de usarla. Lo mismo ocurre cuando se trata de gramática. Nosotros observaremos y es más, aprenderemos el proceso para corregir automáticamente errores de ortografía y gramática. El corrector nos ayudará muchísimo. Sin embargo, es importante que nosotros lo revisemos anteriormente, lo leamos y verifiquemos que la información que estamos dando sea una información correcta y que use ortografía y gramática de la forma adecuada. Otra recomendación es aplique números o viñetas en los listados. Esta es otra estrategia para hacer más fácil y entendible un texto. Cuando sea posible, no dude en enumerar sus puntos o agregarles alguna referencia como una viñeta a ciertas reflexiones o conclusiones que usted quiera dar. Esto nos permitirá otra vez que nuestros párrafos no luzcan largos y en vez de hacer una lista con comas, una lista larga con comas y que se vea que el párrafo enorme, mejor seleccionémoslo, apliquemos números, apliquemos viñetas y esto nos permitirá que a la hora de leerlo sea más relajada la lectura y que nuestro documento también sea más vistoso. Y una última recomendación es insertar imágenes o fotos de buena calidad. Una imagen puede hablar más que 1000 palabras y todos sabemos esto. Es importante usar imágenes, fotos e infografías que reflejen el objetivo que deseamos plasmar y que ésta hable por sí misma. El uso de imágenes de buena calidad no solo captará la atención de los estudiantes, sino que hablará o hará que el aprendizaje sea más eficaz. Recuerden, cuando nosotros usemos imágenes o usemos fotos, siempre busquemos que sean de buena calidad, ya que si nos esforzamos en usar imágenes y la imagen se ve borrosa, se ve pixeleada o no se ve muy bien, esto créanme que desenfocará la atención de los estudiantes. Así que sí tenemos que tomarnos este tiempo en buscar recursos de buena calidad para que nuestro documento sea lo mejor posible. Es hora de construir nuestro documento. ¿Están listos? Espero que sí.
Vamos a ir paso a paso explicando cada proceso que vamos a seguir a la hora de crear un documento. Iniciaremos desde el entorno de trabajo para que ustedes lo exploren paso a paso. Ingresamos al menú principal. Elegimos Documentos de Google. Podemos crear un documento en blanco, elegir una plantilla, o seleccionamos un documento para editarlo. El entorno de trabajo está formado por el título del documento, la barra de menú, historial de visualizaciones, historial de comentarios. Además, es posible compartir el documento con otros usuarios. Esta es la barra de herramientas. Reglas del programa. Esquema del documento. Agregar un comentario. Crearemos un documento de ejemplo en el cual emplearemos diferentes procesos para lograr un material didáctico que sea significativo para el aprendizaje de nuestros estudiantes. El primer proceso que practicaremos es ingresar texto. Para ingresar texto y crear un documento, en este caso nosotros lo podemos hacer desde documento que ya tengamos nosotros realizado y queramos solo editarlo. Podemos partir de una plantilla o crear un documento desde cero, que es lo que haremos en esta ocasión. Por lo tanto, elegiremos la opción en blanco. Lo primero que haremos es ingresar un título a nuestro documento. Recordemos nuevamente que el título representa el contenido del documento. Por lo tanto, incluyamos un título que sea lo suficientemente significativo en el cual nosotros, a la hora de buscar materiales para nuestros estudiantes, el título nos represente el contenido del documento. Esto nos facilitará a la hora de nosotros buscar información, buscar materiales. Ingresamos el texto, hay diferentes formas de ingresar el texto. En esta ocasión nosotros estamos digitando el texto, así que lo hacemos paso a paso, lo digitamos. Además, es posible copiar y pegar texto de un documento que ya hayamos creado anteriormente, para lo cual damos clic en el menú Editar y seleccionamos la opción Pegar. Otra forma de realizarlo es presionando las teclas Control más V. Es posible, además, importar todo el documento que tengamos ya almacenado en un documento de Word. Y si es información que nosotros buscamos desde sitios web, también podemos copiar y pegar. Ojo con esto, es importante el proceso de curar la información. De leerla, curar significa leer la información, pero al final yo no voy solo a copiarlo y a pegarlo, sino que voy a interpretarlo y a parafrasearlo
para poder entonces usar esa información en mi documento. Y si es el caso que usamos la misma información, recordemos dar créditos al autor, usar fuentes bibliográficas e incrustarlas en nuestro documento. ¿Y vieron qué fácil? Ya mi documento tiene texto. El siguiente proceso es aplicar formato al texto. Ya ingresamos el texto, ya tenemos texto en nuestro documento. Pues ahora el siguiente proceso es aplicar formato a ese texto. ¿Qué nos permitirá este formato en el texto? Permitirá que nuestro texto se vea mejor. Veamos el proceso para hacerlo. Observamos el texto que agregamos anteriormente. Para aplicarle formato, seleccionamos el texto, damos clic en el título, el subtítulo, en el encabezado, en la opción que mejor satisfaga nuestras necesidades. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de las recomendaciones? Una de ellas era agregar títulos y subtítulos. Si ustedes se fijan, yo he agregado un título a mi documento. Y este título se muestra en el esquema del documento, que me permitirá más adelante navegar de forma fácil en la información. Observen, acá la tenemos. Ya tenemos un título. Pues ahora vamos a agregar otro título o subtítulo a nuestro documento. En este caso, elegimos la opción de encabezado 1. El encabezado también lo podemos observar desde el esquema del documento. Podemos darle el formato que nosotros necesitemos. En este caso, copiaremos el formato del primer heading o del primer subtítulo que nosotros usamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente dimos copiar formato y se lo pegamos a nuestro próximo texto. Y si ustedes observan, el esquema del documento se sigue enriqueciendo. Ya mi documento tiene títulos, tiene subtítulos. Ahora vamos a aplicar formato a los párrafos. Elegimos un tipo de fuente. Recordamos elegir una fuente que sea visible y fácil de leer para nuestros estudiantes. Podemos eliminar el formato si lo deseamos. Si no nos gustó, lo eliminamos. Seleccionamos texto y aplicamos un estilo especial. En este caso, aplicamos itálicas. Además, podemos aplicar un tipo de alineación al texto. Es importante que el texto posea el formato necesario. No vamos a abusar del formato, vamos a usar el formato que realmente necesitemos. En este caso, vamos a resaltar este contenido. Contenido que es importante para nuestro documento. Para resaltarlo, simplemente lo seleccionamos y aplicamos el formato, en este caso negrita o color, según nosotros lo necesitemos. También es posible cambiar el tamaño de la letra para que sea más visible a la hora de leerlo. Este formato puede ser aplicado párrafo a párrafo o podemos aplicarlo a todo el documento de una sola vez. Vean cómo vamos navegando en la información del documento, cómo el esquema nos permite movernos en la información. Estamos listos para modificar el interlineado del texto. En este proceso
de modificar el interlineado del texto, vamos a aprender nuevas formas para que nuestro texto se vea mejor y se lea de una mejor forma. Exploremos el proceso. Lo que tenemos que hacer es, siempre iniciamos seleccionando el texto. En este caso, elegiremos el tipo de interlineado que nosotros necesitamos. Para este caso, elegiremos un interlineado de 1.5. Vamos a la próxima sección, seleccionamos el texto nuevamente y aplicamos el interlineado que nosotros necesitamos. Es importante que el interlineado vaya de acuerdo a la estructura del documento. No vamos a aplicar un interlineado a un texto de una forma, a otro texto diferente, porque hará que nuestro documento no se vea formal. Y ojo con esto, busquemos también formalidad en nuestros documentos. Además, si creemos que un párrafo no está de lo mejor alineado, podemos también agregar espacio antes o después del párrafo. Si ustedes observan, ahora el párrafo tiene un interlineado después. ¿Qué quiere decir? Que hemos dividido ambos párrafos. ¿Qué nos permite esto? Darle respiro a la hora de leerlo y que nuestro documento se vea mejor organizado. A continuación, aprenderemos a agregar numeración o viñetas en el documento. Para iniciar, vamos a irnos al lugar donde agregaremos las viñetas. Seleccionamos el texto, elegimos lista con numeración, en el caso que queramos agregar una numeración. De lo contrario, elegiremos lista con viñetas para agregar viñetas. Además, podemos aumentar o disminuir la sangría. Es hora de explorar el proceso para insertar nota a pie de página. En este caso, elegimos la ubicación. En este caso, elegimos la ubicación donde insertaremos la nota a pie. Presionamos en insertar y elegimos nota a pie. Agregamos el texto requerido. Este puede ser una referencia o una nota relevante según sea necesario. Luego verificamos que la nota ha sido agregada al pie de la página. Observamos a través del esquema del documento y listo, la nota ha sido agregada. A continuación, aprenderemos cómo agregar vínculos en un documento. Seleccionamos la frase o la palabra. Damos clic en Insertar vínculo. Verificamos el texto que vamos a vincular. Agregamos la dirección del sitio web. Presionamos en Aplicar. Verificamos que el vínculo agregado funcione correctamente. Vemos la información a la cual nos ha enlazado. Repetimos el proceso anterior para agregar vínculos al texto del documento. Recordemos que vincular la información dará mayor riqueza al contenido del material y apoyará a los estudiantes a profundizar en la información. Vemos cómo esta información nos está vinculando a otros sitios. Aunque el párrafo sea corto, vemos que la riqueza de contenido que posee es mucha. Esto permite que los estudiantes aprendan más.
En el siguiente proceso, aprenderemos a insertar imágenes en el documento. Insertar imágenes en el documento permite aprender de forma visual y ayuda a que más estudiantes focalicen su atención en el contenido. Veamos las diferentes formas en las que podremos aplicar imágenes a nuestro documento. Primero, seleccionamos la ubicación donde insertaremos la imagen. Damos clic en Insertar y elegimos Subir desde la computadora. Elegimos el archivo, damos clic en Abrir. Modificamos el tamaño de la imagen y aplicamos alineación. En opciones de imagen podemos aplicar el formato de imagen requerido. En este caso, nosotros aplicaremos un color a la imagen. Además, podemos realizar los ajustes que consideremos necesarios. Luego, insertaremos una imagen, pero esta vez lo haremos a partir de Drive. Es necesario que la imagen la tengamos guardada previamente. Elegimos la imagen, damos clic en Insertar. Nuevamente modificamos el tamaño de la imagen y la alineación de ser requerido. Realizamos los cambios necesarios en el documento. A continuación, insertaremos una nueva imagen, pero esta vez lo haremos desde la opción de buscar en la web. Ingresamos el término de búsqueda. Seleccionamos la imagen que más se adapte a nuestras necesidades y damos clic en Insertar. Realizamos las modificaciones necesarias, alineación de la imagen, tamaño de la imagen, todo esto según nosotros lo requiramos. Además, es posible reemplazar una imagen en el caso que lo necesitemos. Lo haremos desde una búsqueda en la web. Elegimos la imagen que nosotros vamos a necesitar reemplazar en nuestro documento. Y damos clic en Reemplazar. Verificamos las imágenes agregadas en el documento. Listo, nuestro documento ya cuenta con imágenes. Ha llegado la hora de explorar el proceso para crear un dibujo en nuestro documento. Primero, seleccionamos la ubicación. Hacemos clic en Insertar. Seleccionamos Dibujo. Crearemos un nuevo dibujo. Observamos el lienzo que se nos presenta y tenemos diferentes herramientas para crearla. En este caso vamos a elegir formas. Elegimos una forma. Presionamos en el lienzo para agregar la forma. Aplicaremos color de fondo a la forma y observamos cómo el color ha sido aplicado. Emplearemos un conector curvado para realizar una infografía. Esto debemos de hacerlo despacio, ya que requiere de mucha paciencia. Poco a poco nosotros vayamos practicando, vamos a ir
adquiriendo mayor habilidad. Es posible aplicar color y estilo, además de grosor, a nuestro conector para que se vea mejor, para que sea más atractiva nuestra infografía. Además, también podemos hacer zoom al dibujo si es necesario. Repetiremos el proceso para agregar más dibujos a nuestra infografía. Exploraremos más formas para conectar los dibujos. Realizaremos todas las modificaciones que sean necesarias. En este caso, estamos utilizando la mano alzada para realizar este nuevo dibujo. Como les digo, esto va a tomar un poco de tiempo, es de ir acostumbrando nuestros trazos, nuestra motricidad fina para que estos dibujos vayan quedando lo mejor posible. Esta es una muy buena opción para nuestros estudiantes, ya que ellos pueden divertirse trazando mientras aprenden sobre nuestra temática. Cada una de las formas puede ser modificada, se le puede agregar colores, modificar el tamaño de la línea, el grosor de la línea, aplicarles color si se necesita. En este caso vamos a agregar otro conector. Si se fijan, este conector es diferente, ya que nosotros lo estamos dibujando. Estamos aplicando todas las modificaciones que este conector requiere. No es nada fácil al inicio, más para aquellos que nos cuesta dibujar, ya que tenemos que hacer muchos movimientos. Para aquellos estudiantes que son ágiles en el dibujo, esta opción les parecerá muy fácil y muy divertida. Lo bueno es que este dibujo que creemos ahora va a quedar guardado en nuestros archivos y podremos usarlo luego. A partir de una forma vamos a hacer un dibujo en esta ocasión. Yo quiero simular el agua, entonces tomaré una figura que simule una gota de agua. Ya la encontré, entonces la dibujo y voy a dejarla lo más parecida a una gota de agua. Por lo tanto, voy a aplicar un color azul y también que la línea sea del mismo color. Me gustó cómo quedó mi gota, entonces lo que voy a hacer ahora es duplicarla. No la vuelvo a dibujar, solo la duplico. La modifico, la puedo mover de lugar, le puedo cambiar la forma, puedo rotar la imagen. Agrego otro conector. En este caso también puedo agregar imágenes desde Drive, fotografías que ya tengo, tomar una fotografía. Yo en este caso voy a hacer una búsqueda. Inserto el término y vean, ya me aparecen las imágenes relacionadas a la palabra clave o término de búsqueda. Elijo la imagen, doy clic en seleccionar. Ahora lo que voy a hacer es modificar el tamaño de esta imagen. Voy a moverla, puedo girarla y puedo hacer todas las modificaciones necesarias para que mi infografía se vea vistosa. En este caso, vamos a duplicar este conector para no tener que dibujarlo. Lo duplicamos, lo movemos, podemos girarlo de la forma que nosotros lo necesitemos. Si nos equivocamos, no importa. Deshacemos los cambios y no pasa nada. Observamos que nuestro conector ya ha sido agregado. Ya tenemos nuestro dibujo. Es hora de agregarle texto. Tenemos una herramienta de texto. Insertamos el texto que necesitamos para nuestra infografía. Además, es posible aplicar formato al texto según lo necesitemos. Podemos cambiar el estilo de fuente, podemos cambiar el color de fuente, agregarle el tamaño que nosotros necesitemos, un estilo. Además, también podemos cambiarle el color y alinearlo en la forma que nosotros lo hemos planificado.
Una vez nuestro texto está listo, lo movemos, lo colocamos en el lugar pertinente y listo, nuestro dibujo ha sido finalizado y ahora podemos insertarlo en nuestro documento. Es importante que el documento no posea errores. En el siguiente proceso exploraremos cómo revisar ortografía y gramática. Primero, damos clic en Herramientas, elegimos Ortografía y Gramática. Vamos a hacer una verificación de ortografía y gramática. Observamos los términos que se nos dan de sugerencia, damos clic en Aceptar, si así es requerido. Y como pueden observar, ya nuestro documento está libre de errores. A continuación, aprenderemos a agregar salto de página al documento. Seleccionamos la ubicación donde agregaremos el salto de página. Damos clic en Insertar, elegimos Salto de página. Exploramos el documento y agregamos más saltos de página si es necesario. Ha llegado el momento de explorar el proceso para agregar comentarios al documento. Seleccionamos el texto al cual agregaremos el comentario. Damos clic en Agregar comentario. Insertamos el comentario. Damos clic en Comentar. Es importante agregar comentarios para fortalecer el contenido del documento y además podemos ingresar retroalimentaciones al contenido que estamos presentando. En el siguiente proceso aprenderemos a insertar encabezado y número de página en el documento. Damos clic en Insertar. Seleccionamos Encabezado. Ingresamos el texto del encabezado para nuestro documento. Además, aplicaremos formato al texto. Podemos cambiar el tipo de fuente. Además, podemos también modificar el tamaño de la fuente y agregar color si es necesario. Alineamos el texto.
Para finalizar, insertaremos número de página a nuestro documento. Damos clic en Insertar, número de página y elegimos la opción que más nos convenga. En el siguiente proceso aprenderemos a asignar material a nuestros estudiantes. Presionaremos en Trabajo en clase. Damos clic en Crear, seleccionamos Material. Ingresamos el título y la descripción para el material. Recuerden emplear títulos y descripciones que sean bastante entendibles. Damos clic en Agregar y lo agregaremos desde Google Drive. Seleccionamos el documento y damos clic en Agregar. Elegiremos el grado y alumnos a quienes les vamos a asignar este material. Seleccionamos el tema y publicamos nuestro material. Damos clic en Ver material para explorar el contenido. Abrimos el documento y verificamos nuevamente el contenido del material que hemos compartido con nuestros estudiantes. Es momento de explorar el proceso para asignar tareas. Damos clic en Crear, seleccionamos Tarea. Ingresamos el título y la descripción para nuestra tarea. Damos clic en Agregar, elegimos Google Drive, seleccionamos el material que agregaremos como tarea, damos clic en Agregar. Elegimos hacer una copia para cada alumno. Hacer una copia para cada alumno significa que cuando yo envíe esta tarea o cuando yo asigne esta tarea a mis estudiantes, cada tarea tendrá el nombre de mi estudiante. Es decir, cuando ellos completen la tarea, el documento que ellos hayan completado me retornará con el nombre del estudiante. Seleccionamos el grado y los alumnos a quienes les vamos a asignar esta tarea. Elegimos la categoría de calificación, al igual que el total de puntos que asignaremos a esta tarea. Establecemos la fecha y hora límite de entrega si es necesario. Seleccionamos además un tema al cual le asignaremos esta tarea. Y listo, damos clic en Asignar. La tarea ya ha sido asignada a nuestros estudiantes y ellos ya podrán trabajarla.
En el siguiente proceso aprenderemos cómo los estudiantes entregan la tarea a su docente. Eligen trabajo en clase, ingresan a la tarea, abren el material, exploran el documento que han de completar como tarea. Si ustedes observaron, el esquema del documento le permitió al estudiante navegar en cada una de las secciones de su tarea. Una vez verificada la tarea, los estudiantes la completan. Verifican el contenido que han ingresado en su tarea. Los cambios se guardan automáticamente. Y si ustedes observan, la tarea ya aparece con el nombre de la estudiante. Una vez completado el documento, dan clic en Entregar. A continuación, exploraremos el proceso para calificar el documento. Damos clic en Calificaciones. Elegimos Ver entrega. Verificamos el documento trabajado por la alumna. Si ustedes observan, nos aparece el nombre de la estudiante y el documento que ella ha trabajado. Ingresamos la calificación. Es recomendable agregar una retroalimentación a la estudiante. Se puede hacer a partir de un comentario privado. Recordemos que esta retroalimentación o comentario privado, si lo enviamos de forma privada, será visto únicamente por la estudiante. Damos clic en Devolver. La calificación ha sido asignada a la alumna. En el siguiente proceso aprenderemos cómo editar y eliminar una tarea. Damos clic en Trabajo en clase. Elegimos Editar. Realizamos las modificaciones necesarias a nuestra tarea. Una vez realizadas, damos clic en Guardar. Seleccionamos la tarea y presionamos en Eliminar en caso deseemos eliminarla. La tarea ha sido eliminada. En este momento, exploraremos el proceso para crear una tarea grupal. Damos clic en Trabajo en clase. Presionamos en Crear, elegimos Tarea. Ingresamos el título y la descripción de nuestra tarea. Damos clic en Agregar, elegimos Google Drive. Seleccionamos el material que deseamos agregar a nuestra tarea. Damos clic en Agregar.
Si el material que agregamos no es el que necesitamos, lo eliminamos. Y repetimos el proceso para agregar el material requerido. Elegimos, en este caso, que los alumnos pueden editar el archivo. En este caso, no se les enviará una copia a todos los estudiantes de la clase, sino que únicamente el documento lo podrán editar los estudiantes que le vamos a asignar en el equipo. Por lo tanto, elegiremos la opción que los alumnos pueden editar el archivo. No se crearán copias. El equipo editará el mismo archivo. Ingresamos el grado y los estudiantes a los cuales asignaremos el material. En este caso, yo no elegí a todos mis estudiantes, únicamente elegí a los estudiantes que están en ese equipo. Asignamos una categoría de calificación. En mi caso, la categoría es actividad integradora. Ingreso la fecha y hora de entrega si así se requiere. Asignamos un tema y damos clic en asignar. A continuación, conoceremos el proceso que los estudiantes seguirán para completar la tarea grupal que les hemos asignado. Los estudiantes pueden abrir la tarea desde el tablón de novedades. Ingresan al documento. Completan los pasos de la tarea. Todos los estudiantes del equipo pueden trabajar de forma colaborativa al mismo tiempo el documento. En este caso, observamos cómo un estudiante está realizando los pasos que se le solicitan en la tarea. Como observamos, ahora tenemos otra estudiante trabajando el mismo documento. Los estudiantes además pueden observar los cambios que cada miembro del equipo ha realizado. Además, pueden agregar comentarios a sus compañeros de equipo. Aquí observamos cómo Paola está trabajando en el documento. Al igual que su compañero. Mateo, que al igual está trabajando en el documento, envía comentarios. Esto permite que los estudiantes trabajen juntos al mismo tiempo. Todos los miembros del equipo deben marcar la tarea como finalizada cuando esta tarea haya sido completada. En este momento, los estudiantes la están verificando. Pueden ustedes observar las marcas que cada estudiante ha hecho en el comentario. El estudiante ingresa un comentario privado, en este caso, para su docente.
Una vez finalizada la tarea, es importante que cada uno de los estudiantes marquen la tarea como completada. Aunque sea el mismo documento, todos los miembros deberán marcar la tarea como completada. De esta forma, los estudiantes han completado su documento colaborativo y han devuelto el documento a su docente. Para finalizar, exploraremos el proceso para evaluar una tarea grupal. Damos clic en Calificaciones. Seleccionamos al estudiante que vamos a evaluar. Ingresamos a la tarea. Damos clic en Ver detalles. Presionamos en Instrucciones. Ingresamos al documento. Damos clic en Archivo para ver el historial de versiones. Observamos los estudiantes que han trabajado en el documento. En este caso tenemos Mateo en morado y Paola en color anaranjado. Los cambios que ellos han hecho en el documento se mostrarán en el color que se les ha asignado. Verificamos el trabajo realizado por cada miembro del equipo. Observamos todos los cambios realizados. Nos vamos al trabajo del alumno y le asignamos una calificación al estudiante. Damos clic en Devolver e ingresamos una retroalimentación al documento. Repetimos el proceso anterior para verificar el trabajo realizado, en este caso por la estudiante, si es necesario. Recordemos que el historial de versiones nos muestra todos los cambios realizados de forma colaborativa por el equipo. Asignamos la calificación a la estudiante, agregamos una retroalimentación a su trabajo y damos clic en Devolver. De esta forma, todos los miembros del equipo han sido evaluados y se observaron todos los estudiantes del equipo entregaron un mismo documento. Para evaluarlo, lo que hice fue en historial de versiones, ver qué es lo que cada estudiante ha trabajado y de esa forma asignarle una calificación a su tarea. Agradecemos su atención y los invitamos a poner en práctica lo aprendido en esta sesión. Gracias.